Este hombre de aquí es Zhenyi Yegon, un empresario farmacéutico chino-mexicano que amasó una fortuna de cientos de millones de dólares importando medicamentos a México y que es considerado un genio de los negocios por todo el mundo menos por la DEA, que lo investigó durante años por ser el mayor traficante de precursores químicos para metanfetaminas de la historia. Pero aquí lo ves, el maldito Llegón tenía escondidos más de 205 millones de dólares en efectivo apilados en su mansión de las Lomas de Chapultepec. Una cantidad tan absurda que la policía necesitó 38 horas y 20 agentes solo para contarlo. Llegón dice que no eran 205 millones, que eran 275 y que los 70 restantes los robaron los agentes de la PGR. Esta es la historia del empresario Zhenyi Yegon y la mayor incautación de efectivo de la historia. Zhenyi Yegon nació en 1963 en Shanghái, China, pero se mudó a México en los años 90, convirtiéndose en ciudadano naturalizado en 2002. A diferencia de muchos inmigrantes chinos en México que se dedican a pequeños negocios o restaurantes, Zhenyi quería algo más grande. Venía de una familia de clase media. Su padre era químico farmacéutico y él estudió la misma carrera, aunque nunca terminó sus estudios. Esa educación incompleta no le impidió tener ambiciones desmesuradas. En México comenzó importando medicamentos genéricos desde Asia, algo que le generó buenos ingresos, pero no la fortuna que ambicionaba. Lo que realmente cambió su vida fue cuando descubrió el negocio de los precursores químicos. Estas son sustancias legales que también pueden utilizarse para fabricar drogas legales como la metanfetamina. Yegon fundó Unimed Pharm Chem, una empresa que en teoría importaba productos para la industria farmacéutica mexicana. Sus colegas del sector lo describían como un tipo reservado, meticuloso con los números y obsesionado con la discreción. En las reuniones apenas hablaba, pero la verdad es que Yegon era una máquina para los negocios. Entre 2003 y 2006, sus importaciones de pseudoefedrina y efedrina desde China aumentaron de manera exponencial. Estamos hablando de que pasó de importar unos cientos de kilos a más de 60 toneladas en 3 años. Para que te hagas una idea, esa cantidad permitiría fabricar metanfetamina para toda Norteamérica durante años. Y aunque la DEA ya sospechaba de él, Yegon vivía como un emperador en su mansión ubicada en uno de los barrios más exclusivos de México, Chapultepec. Recuerda esta mansión ya que será importante más adelante. Yegon no era el típico narco ostentoso, prefería mantener un perfil bajo, pero tenía sus debilidades. Era un jugador compulsivo que viajaba regularmente a Las Vegas, donde perdía millones de dólares en el baccarat. Los casinos lo conocían como el Chino y le daban trato VIP, habitaciones de lujo y jets privados. Mientras la DEA montaba un operativo internacional para investigarlo, Zhenyi seguía acumulando tanto dinero que ni siquiera podía blanquearlo con suficiente rapidez. Los casinos de Las Vegas rechazaban sus maletas llenas de efectivo por el volumen tan sospechoso, además de que era tanto dinero que resultaba prácticamente imposible transportarlo. En México, sus empleados tenían que contar billetes durante días enteros. A diferencia de muchos narcos mexicanos, Yegon no tenía ejércitos de sicarios ni mansiones con zoológicos privados. Su estilo era distinto, pero efectivo. En 2006, el gobierno mexicano declaraba la guerra contra el narcotráfico. El empresario chino estaba a punto de enfrentarse a una tormenta perfecta. La DEA, el gobierno mexicano y las autoridades chinas estaban cerrando el círculo alrededor de su imperio de precursores químicos. Y como en toda gran historia de auge y caída, un hombre astuto, pero arrogante, estaba a punto de cometer el error que le costaría su imperio. En marzo de 2007 ocurrió lo que cambiaría para siempre la vida de Zhenyi Yegon. Un grupo de policías federales mexicanos, junto con agentes de la DEA, irrumpieron en su mansión para realizar un cateo.
Lo que encontraron superó todas las expectativas. Encontraron más de 205 millones de dólares en efectivo. Fue la mayor incautación de dinero en la historia. El dinero estaba apilado en una habitación. Los billetes estaban organizados en fajos perfectamente ordenados. Solo un tipo con una arrogancia descomunal como Yegon podría pensar que tener una habitación llena de dinero era una buena idea. Pero no lo juzguemos tan rápido. Años después él dijo que el que ese dinero estuviera ahí tenía una razón de ser. Te contaré más adelante. En las imágenes que se difundieron por todo el mundo se veía a los agentes posando junto a montañas de dólares, como si hubieran cazado un animal prehistórico. Stanley no estaba en México cuando ocurrió el operativo. Se había ido a Las Vegas unos días antes, supuestamente para algunas de sus habituales sesiones de baccarat. Algunos especulan que fue avisado del operativo por algún contacto en el gobierno, ya que varios funcionarios de alto nivel estaban supuestamente vinculados a sus negocios turbios. Sin embargo, alrededor de 30 personas fueron arrestadas en su mansión, incluyendo a una mujer de origen chino llamada Tomohiji Marx Yu, la esposa de Yegon. No olvides a este personaje que más adelante será importante. El caso tomó dimensiones políticas inmediatamente. Estábamos hablando del primer año de gobierno de Felipe Calderón, el presidente que había declarado la guerra contra el narcotráfico en México. Este decomiso parecía la prueba perfecta de que su estrategia estaba funcionando. Sin embargo, desde Estados Unidos, donde se había refugiado, Yegon aseguró que ese dinero no era suyo, sino del PAN, el partido político de Calderón, y que lo habían obligado a guardarlo para financiar la campaña presidencial de 2006. Señor Javier Alarcón, mayo, primera semana de mayo 2006. Este día es como 7:45 de la noche y visita a mi empresa. Nosotros lo tenemos junta a 4:30, pero primera palabra dice que tú eres muy famoso, tú eres muy famoso en la industria farmacéutica, tú eres muy activo en político. Ahora tú eres mexicano, necesita tu servicio país de México, necesita apoyo partido de PAN, tiene 2 maletas. Yo abrí uno, es lleno de dinero, a 100 billetes. Y luego él dice, ¿copela o cuellos? Y él dice, ¿por qué? Dice, ahora tú descubres todos los secretos de nosotros. Entonces, únicamente es copela. No copela a cuello. La vida en fuga de Yegon fue breve pero intensa. Se escondió primero en Nueva York y luego en Maryland, donde finalmente fue detenido en julio de 2007 mientras cenaba en un restaurante chino de media estrella. El FBI lo arrestó sin resistencia. En prisión, Yegon empezó a dar entrevistas y a mandar cartas a medios internacionales. En estas entrevistas siempre aparecía con una sonrisa tranquila, como si estuviera de vacaciones en vez de enfrentando cargos que podrían mandarlo a prisión por décadas. Sus abogados en Estados Unidos argumentaban que si lo extraditaban a México, su vida correría peligro, no por los narcos, sino por funcionarios del gobierno que querían silenciarlo. El juicio en Estados Unidos se complicó cuando surgieron conflictos entre la DEA y la ahora extinta Procuraduría General de la República. Los fiscales americanos querían mantenerlo en suelo estadounidense, donde podía proporcionar información sobre sus conexiones con los cárteles mexicanos y políticos corruptos. Pero México presionaba fuertemente por la extradición, asegurando que tenían pruebas irrefutables de que Stanley era uno de los mayores productores de metanfetaminas del mundo. Lo que en los años siguientes se descubriría sobre él y sus conexiones con el poder cambiaría para siempre la perspectiva sobre cómo opera el narcotráfico en México y cómo se relaciona con las esferas más altas del poder. A finales de 2009,
Después de años de retrasos y maniobras legales, Estados Unidos finalmente accedió a extraditar a Yegon a México. Los abogados de Stanley intentaron hasta el último minuto bloquear la extradición, argumentando que su cliente sería torturado o asesinado por las autoridades mexicanas. Sin embargo, el juez John Bates sentenció que México ofrecía garantías creíbles de que respetaría los derechos de Yegon. Lo que no menciona el juez es que garantías creíbles en el contexto mexicano tenía otro significado. Cuando Stanley llegó a México en un jet de la PGR escoltado por agentes federales, no fue llevado a una prisión normal, sino al penal de máxima seguridad del Altiplano, el mismo donde años después estaría el Chapo Guzmán, quien supuestamente era su socio y jefe. Así es, supuestamente Yegon es miembro del cártel de Sinaloa. Las autoridades argumentaron que era por su seguridad, pero la verdad es que querían mantenerlo aislado y sin contacto con la prensa. La estrategia de defensa en México cambió. Ahora el equipo legal de Stanley admitía que sí, el dinero era suyo, pero provenía de un negocio legal, la fabricación de medicamentos para tratar la influenza y el resfriado común. Según esta nueva versión, Yegon había acumulado ese dinero porque no confiaba en los bancos y prefería guardar sus ganancias en casa. El problema es que para generar $205 millones vendiendo medicamentos legales, Unimed tendría que haber facturado cantidades absurdas que no aparecían en sus declaraciones fiscales. Y años después, Yegon declararía otra versión. En unos minutos te diré su versión definitiva. Mientras el juicio avanzaba lentamente en México, la fortuna de Yegon se evaporaba misteriosamente. Y lo más extraño fue que los 205 millones decomisados no fueron incautados por pertenecer a Yegon. Fueron tomados con la justificación de que era dinero sin dueño, dinero abandonado. Además, varios millones se perdieron en camino a la fiscalía. Más adelante te contaré eso. Para 2009 ya llevaba 5 años preso sin sentencia, algo habitual en el sistema de justicia mexicano, donde los acusados suelen pasar años en prisión preventiva. Hablamos de que Yegon lleva arrestado alrededor de 20 años y sigue sin recibir sentencia. Incluso su esposa, que si recuerdas, fue detenida en 2007, ya ha cumplido su condena de 15 años. Su mansión en las lomas de Chapultepec fue subastada por el gobierno federal y fue comprada por el empresario de Monterrey, Carlos Bremer, en $102 millones. Además, Yegon declaró en 2019 que el dinero que tenía en su casa no eran 205 millones, sino 275 millones, argumentando que las autoridades robaron los 70 millones faltantes, además de que también se llevaron obras de arte y lingotes de oro. En mi domicilio tenía dinero en efectivo, dólares, pesos mexicanos, euros y otra moneda extranjera. También mi casa tenía barras de oro, joyas, relojes de colección, vino de colección, obras de arte, piano de colección, equipo de sonido y equipo fotográfico de alta calidad. Todos mis bienes comprados legalmente con facturas, cubiertos los impuestos correspondientes de importación. Reveló que el dinero que tenía en su casa no era todo de él, ya que tenía varios inversionistas nacionales e internacionales que apoyaban sus industrias y negocios en México. El destino de ese dinero era propiamente, con acuerdo de los inversionistas, el de construir la industria farmacéutica más importante de toda América, con 23 líneas de la más alta tecnología del mundo, cumpliendo con los estándares más altos del mundo. Toda la maquinaria y equipos de laboratorio era último modelo de 2007, importada de Alemania, Suiza, Italia, Estados Unidos, Dinamarca y China. En una carta de más de 8 páginas afirmó que tenía todo ese dinero en efectivo porque si lo ingresaba al sistema financiero mexicano perdería una gran cantidad debido al tipo cambiario. Gran plot twist, ¿no? El caso de Stanley Yegon sigue sin resolverse. No se ha dictado una sentencia. Lo cierto es que su mansión, sus propiedades materiales y su dinero ya no existe. El tiempo en unos años nos mostrará si este empresario chino volverá a ver las calles de México. Por ahora, si quieres conocer la historia del hombre que hizo colapsar a la economía mundial en 2000
8. Gracias a su avaricia, da clic en el video que aparece ahora mismo. Borró una empresa con más de $600 mil millones en activos. Da clic ahora.